Hola a todos mis e-bikers, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de la autonomía de las bicicletas eléctricas, qué es lo que influye, qué cambios podemos hacer en nuestra bicicleta para que se logre una mejor autonomía y sobre todo cuáles son los factores que más influyen en esta, ¿no? No los puse en un orden, digamos, establecido, los vamos a ir viendo conforme se me fueron ocurriendo. También si se acuerdan de algún otro que se me olvide o ustedes que usan bicicleta eléctrica me digan. Y bueno, aquí me lo anotan en los comentarios, por favor. Y si te gusta el canal, una muy buena manera de apoyarme es suscribiéndote y apretando aquí la campanita para que puedas recibir todos mis nuevos videos. Así que comenzamos. El primer punto es la edad y el estado de la batería, ¿no? Si nuestra batería ya es vieja, pues obviamente se va a reducir la autonomía. Estas baterías de litio hay que cuidarlas mucho, hay que evitar que se calienten, evitar dejarlas al sol, es lo que más las afecta. Y sobre todo hacer su carga cada que podamos, no esperar a que se baje toda la batería, sino si tenemos oportunidad, llegamos a la casa, aunque hayamos ido a la vuelta nada más, cargarla, porque eso nos va a ayudar a que la batería dure mucho más tiempo, ¿no? La más importante de todas, y es un error muy común que he visto, es no cuidar la presión de tus llantas. Unas llantas con presión baja te van a generar muchísimo arrastre y te van a reducir la autonomía muchísimo. Y a veces es un error que uno no se da cuenta y te puede provocar hasta que llegues sin batería a donde vas, ¿no? Entonces es muy importante que te des el tiempo de checar tus llantas. A lo mejor si no tienes un medidor de presión, pues que la cheques al menos con la mano. O sea, pero antes de salir siempre cheques la presión de la llanta, porque eso te va a reducir la autonomía brutalmente. Bueno, la siguiente, el peso de la bicicleta. Es muy importante porque algunos instalan el kit en una bicicleta de metal, muy pesada tal vez, con una suspensión delantera tal vez demasiado pesada. Entonces cada gramo que le estamos poniendo a la bicicleta son metros menos de autonomía, ¿no? Entonces el peso de la bicicleta es muy importante y entre mejor podamos reducir el peso de la bici, más lejos vamos a llegar, ¿no? La otra que yo veo muy importante, las llantas. Si vamos a hacer un uso urbano, debemos usar unas llantas que tengan un dibujo bastante liso, que a pesar de que no tengan un dibujo muy grueso, sí sean seguras en condiciones mojadas. Y también el peso de la llanta es muy importante porque cuando está girando, toda la masa que gira se multiplica. Entonces, por ejemplo, la llanta, 100 gramos en la llanta, una llanta que pesa 100 gramos más se traducen en 300 gramos de que si estuviera estática. Entonces es muy importante poner unas llantas que no tengan un dibujo muy grueso y que además sean ligeras para que aumente la autonomía. Esta es una de las cosas que más se pueden ver reflejadas que yo he visto en la autonomía. Mira, yo sé que por ejemplo aquí en México yo uso una llanta grande y pesada, les voy a enseñar la foto, pero porque aquí los baches, hay muchos vidrios en el camino, entonces toda la reducción que tengo de autonomía, que a lo mejor son 5 o 6 kilómetros, pues no me pega tanto como que se me esté ponchando la llanta constantemente, pero pues es algo que tú tienes que ir valorando. ¿Qué prefieres, más autonomía o una llanta más gruesa, más pesada, que te dé esa seguridad, ¿no? De que no se esté ponchando, ¿no? Otra que a lo mejor parece obvia, pero que no muchos lo saben, es qué tanto le pedaleas. Y no solo qué tanto le pedaleas, sino cómo pedaleas. ¿Y dónde debemos pedalear más fuerte? Obviamente a la salida. Cuando la bici está detenida, que estamos en un semáforo o que estamos saliendo de algún lado, tenemos que romper la inercia y eso es lo que más batería te va a gastar. Entonces si tú le das unos pedalazos muy fuertes, vas a acelerar muy rápido al principio y vas a ahorrar mucha batería. Voy a hacer un video también ya sobre la bici, ya tengo la GoPro, entonces ya voy a hacer un video sobre la bici indicando cuál es la mejor manera de manejarla para que extender la autonomía, pero esa es una de las cosas que es muy importante. Es más importante que tú le ayudes a la bici pedaleando fuerte a la salida a que incluso le estés ayudando cuando ya va en velocidad crucero. Cuando ya va en velocidad crucero es muy fácil que mantenga la velocidad. Otra es en las subidas debes apoyarla mucho. ¿Por qué? Porque ahí es donde más te va a drenar la batería. Entonces si tú por ejemplo puedes ir sin pedalear toda la parte que sea plana, pero cuando hay una subida, pues sí pedaléale un poco y eso te va a extender la autonomía muchísimo, ¿no? Entre más subidas haya donde vives o donde estás trasladándote, pues obviamente menos te va a durar la batería, ¿no? Obviamente no es lo mismo y es lo que les decía, o sea, entre más pedales en las subidas, pues mejor, ¿no? Otra muy importante, ¿a qué velocidad promedio vas, no? Si tú, por ejemplo,
en el kit de 1000 watts, pues sí, llega a 50, 55 kilómetros por hora, pero si vas a esa velocidad, obviamente te va a durar muy poco, a lo mejor solo 5, 6, 8 kilómetros, porque estás exigiendo al máximo el motor. Entonces, lo más recomendable es una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora, 35. Ahí es donde te va a dar la mayor autonomía y donde también puedes asistir al pedaleo de una manera más cómoda, ¿no? Entonces la velocidad a la que vas es muy importante. ¿Y por qué es esto? Porque arriba de los 30 kilómetros por hora la resistencia del aire se va haciendo cada vez más importante. La resistencia del aire aumenta al cubo con respecto a la velocidad. Entonces 5 kilómetros por hora más significa una resistencia del aire muchísimo más fuerte, ¿no? Si llevamos una velocidad moderada vamos a tener una muy buena autonomía. Obviamente una velocidad más baja, unos 20, 25 kilómetros por hora, ahí vamos a tener la máxima autonomía de nuestra batería. Y si pedaleamos, pues más, le podemos sacar 60, 70 kilómetros, si no llevamos esa prisa, ¿no? Entonces yo por eso en las especificaciones pongo que es de 40, 45 kilómetros, pero eso es con un pedaleo constante, muy leve, pero constante, o sea, no vas a sudar, no te vas a extenuar. Es nada más ahí, digamos, ir ayudándole a la bicicleta y eso te va a dar esa autonomía y hasta más. Otra, el tipo de terreno. Todos hemos pedaleado y saben que no es lo mismo pedalear en piso liso o que en asfalto, que en tierra, que en grava, ¿no? Cada uno de esos elementos te va a crear más o menor resistencia al avance. Entonces eso va a influir también mucho en la autonomía. Obviamente si vas a un lugar pues de montaña que es campo traviesa, aunque esté en plano, el simple hecho de que haya grava suelta, de que haya tierra, que no sea pavimento ni un piso liso, provoca mayor resistencia al avance y por eso se te va a reducir la autonomía. Otra muy importante, ¿cuántos topes y semáforos hay en tu camino? Cada vez que tú frenas la bici, en el momento que estás frenando estás perdiendo energía. Entonces, no es lo mismo ir en un camino que vas constante, nunca te detienes, vas a ahorrar muchísima energía a que si en tu traslado hay semáforos, hay topes, hay momentos que tienes que hacer alto total. En estos momentos es muy importante que cuando hagas el alto total, pedales, porque ahí es donde vas a ahorrar más batería. Aunque ya todo el demás trayecto te vayas con acelerador, pero sí pedalear en esas salidas, que es un poquito nada más que tienes que pedalear. Y eso te va a ayudar a la autonomía muchísimo. Otra es el viento, no es lo mismo ir con el viento atrás, que te va a ayudar, te va a aumentar tu autonomía, y obviamente con viento en contra, pues te la va a reducir muchísimo, porque es una resistencia, es algo lógico. Incluso aunque no tengas o nunca hayas manejado una bici eléctrica, pedalear en contra del viento, pues requiere más energía y obviamente te va a cansar más, ¿no? Otra muy importante, que es lo que estamos innovando con nuestros kits, es el freno regenerativo. Cuando tú, por ejemplo, ya ves que ya está el alto o ya es un lugar donde ya te tienes que hacer alto total, tienes que hacerlo con el puro freno regenerativo. Tratar de no pisar los frenos físicos porque eso te va a recuperar parte de la energía. Es cierto que el freno regenerativo no es 100% eficiente, no vas a recuperar toda la energía, pero vas a recuperar un porcentaje que te va a ayudar en los últimos kilómetros, ¿no? Te va a aumentar un 10, 15, hasta un 20, 25, yo he visto por ciento, tu alcance si usas de manera adecuada el freno regenerativo. Otra también, si llevas carga, llevas un niño, llevas otra persona, pues obviamente el peso va a aumentar y se va a reducir tu autonomía, ¿no? Otra, el tipo de tracción. Las bicicletas eléctricas con tracción delantera son más ineficientes que las de tracción trasera. ¿Por qué? Porque al no estar la tracción puramente con todo el peso atrás, y tengo un video que pueden ver que todas son desventajas en poner el motor adelante, al no tener esa tracción total, a veces patina un poco, entonces tiene menos eficiencia el motor delantero. Es muy poco, a lo mejor es un 5% de diferencia, pero si ya vas sumando varias cosas, pues obviamente todo suma, ¿no? El mantenimiento, esto es bien importante, sobre todo en las bicis de motor central y las bicicletas de tipo hub o de masa traseras con engranajes. Si no tienes una adecuada lubricación, un adecuado mantenimiento en todas las partes internas de los engranajes que llevan estos tipos de motores, se va a ver reducida tu autonomía. Porque como los engranes no tienen una lubricación adecuada,
van a estar dispersando ahí parte de la energía. Entonces esa energía no la vas a estar utilizando para lo importante, que es para avanzar. Además de que esto te va a provocar un desgaste en tu motor. Entonces lo mejor es eso, que tengas un mantenimiento adecuado de tu bicicleta, y tú lo vas a sentir luego, sobre todo en los motores con engranajes. Empieza a hacer un poquito más de ruido y se te va a reducir la autonomía, porque obviamente ese ruido es energía que estás desperdiciando, ¿no? Otra bien importante, y sobre todo tiene que ver con la batería, es la temperatura. Entre más baja sea la temperatura, menos autonomía vas a tener. Esto es algo propio de las baterías de litio. Obviamente si estás a 0 grados, tu batería va a disminuir su rendimiento hasta un 20%, con respecto a que si estuvieras a la temperatura ideal, que son 20-25 grados. Entonces la temperatura es un factor bien importante en la autonomía. Otra que, bueno, es lógica, pero que también tienes que darte cuenta, es que el uso del acelerador, el acelerador consume entre un 20, 30 hasta un 40% más de energía que el pedaleo asistido. ¿Por qué? Porque en el pedaleo asistido la computadora calcula la fuerza que estás haciendo y con eso calcula la energía óptima que debe mandar al motor. Entonces eso te aumenta muchísimo la eficiencia. En cambio con el acelerador manda todo ya sin hacer ninguna medición, sin algún algoritmo. Entonces te va a bajar muchísimo más la batería. O sea, por ejemplo, porque yo a veces veo gente que la maneja con el acelerador y también va pedaleando. Eso pues para mí no tiene mucha lógica. Si la vas a manejar pedaleando, úsala solo con el pedaleo asistido. Y si de plano tienes flojera de pedalear y eso, pues úsala con el acelerador, no hay ningún problema. Pero obviamente la autonomía te va a disminuir, ¿no? Y la última que tengo por ahora, que seguramente habrá más, pero pues me las dejan acá en los comentarios, es componentes desajustados. Si tú, por ejemplo, tienes un freno mal ajustado que esté haciendo fricción, ya sea V-brake o sea de disco, eso te va a disminuir muchísimo la autonomía porque tienes frenada la rueda. Otra es que tengas ya unos valeros muy desgastados en la rueda delantera, si es que el motor lo llevas atrás. Otra, a lo mejor que el eje central de pedaleo ya no esté tan, o sea, que ya necesite mantenimiento también. O sea, todas las partes que giran de la bicicleta tienes que tener en cuenta que llevan mantenimiento y que pueden generar resistencia si no lo haces, ¿no? Entonces una manera muy fácil de checarlo es que gires la rueda así en vacío y veas, ¿no? Si está frenada, si está bloqueada de alguna manera. Lo mismo con el eje de los pedales, lo mismo con el motor incluso, ¿no? Entonces estas son las cosas, amigos, mis queridos e-bikers, que influyen en la autonomía de las bicicletas. Y por favor, si tienen alguna más, les insisto, háganmela saber aquí en los comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita, ya vienen más videos sobre la bici. Y un abrazo, mis e-bikers, hasta luego.